Hola y bienvenidos a Crónicas Excepcionales. Fuimos informados de que el jurado había llegado a un veredicto y estábamos esperando a que regresaran al tribunal. Hay un murmullo subyacente que atraviesa la sala, es sutil y amortiguado, pero se pueden escuchar conversaciones. Todos se preguntan si seré enviado a la cárcel, y yo también me lo pregunto. ¿Seré absuelto o enviado a prisión? Espero ser liberado, pero realmente no hace mucha diferencia. La libertad sería mucho mejor que la encarcelación, pero de cualquier manera, hice lo que creí que debía hacerse. No por mí, sino por mi familia y la mayoría de las otras familias en esta ciudad. Puedo vivir con eso. La razón por la que estoy aquí es por mis acciones y reacciones, y aceptaré las consecuencias. No comencé ni causé el problema, pero fui la solución final. Mi nombre es Nathaniel Thomas Clark, mi familia siempre ha creído en la libertad personal, y fui nombrado en honor a dos patriotas de la Revolución Americana. No es realmente importante, pero ayuda a explicar mis creencias y acciones. Fui arrestado en mi cumpleaños cuando cumplí 63 años. Sí, lo sé, un poco mayor para empezar una vida delictiva. Fui reclutado en el ejército después de graduarme de la secundaria en 1963. Pasé 30 años al servicio de mi país. No fui un ranger, boina verde o fuerzas especiales. Solo era un hombre haciendo un trabajo y me retiré como sargento primero. Podría haberme retirado como sargento mayor, pero rechacé las promociones porque quería estar cerca de los hombres del pelotón y la compañía. Serví 3 tours en el sudeste asiático, y en mi primer tour amplié mi conocimiento de combate cuerpo a cuerpo. Mi homólogo con el ejército de la República de Vietnam era un maestro en varias formas de artes marciales. Pasaba mucho tiempo compartiendo lo que sabía y yo era un buen estudiante. Era bastante grande, con 1,90 y 90 kilos, y junto con mi entrenamiento me convertí en un hombre muy peligroso. Unos meses antes de mi juicio, recibí una llamada de mi hermano, Zachary. No era una llamada social sobre su familia o cómo estaba yo, o por qué no había ido a visitarlo. Él quería y necesitaba mi ayuda porque su nieta, Alyssa, había sido asaltada en su automóvil y su nieto, Jake, había sido golpeado. El hijo de Zach, Robert, y su esposa Mary murieron en un accidente automovilístico cuando los niños eran muy pequeños. Sus únicos parientes vivos eran Zach, su esposa Beth, y yo, así que los niños fueron a vivir con Zach. Los 3 tipos llevaron a Alyssa y su automóvil detrás de algunas tiendas en un centro comercial, donde estos pobres excusas de hombres la golpearon gravemente. Uno de los dueños de la tienda estaba trabajando hasta tarde, vio lo que estaban haciendo y llamó a la policía. Los animales estaban en proceso de arrancarle la ropa, cuando escucharon las sirenas y se llevaron su auto. Alyssa, de 17 años, atraía la atención de cualquier hombre. Era alta como su padre y su abuelo, con un cuerpo atlético y esbelto, cabello rubio fresa y ojos verdes de su madre. Entendía la atracción que tenían por ella los 3 hombres, pero no podía ni quería perdonar sus acciones. Alyssa dio descripciones de los 3 idiotas a la policía, mientras estaba en la sala de emergencias siendo tratada por sus lesiones. Estaba magullada, adolorida y tenía algunas cortadas menores, pero básicamente estaba bien. La rápida acción del dueño de la tienda la salvó. 2 días después, la policía arrestó a 3 hombres mientras conducían el auto de Alyssa. Ella fue a la estación de policía con su padre y los identificó en una rueda de reconocimiento. Los hombres fueron acusados y retenidos para juicio. Aparentemente, pagaron fianza. 3 días después de ser liberados, empezaron a recibir amenazas telefónicas sobre lo que les pasaría si Alyssa testificaba. Un par de días después, Jake fue interceptado camino a casa desde la escuela y lo golpearon un poco. No fue realmente grave, pero tendría un ojo morado y se cortó el labio superior. Jake dijo que una camioneta se detuvo, 2 hombres saltaron y lo golpearon. Después del primer golpe, Jake pateó a uno de los tipos en las partes bajas y luego solo trató de cubrirse. No pudo ver bien al tipo que lo golpeaba. Jake dijo que era una camioneta blanca, pero no alcanzó a ver el número de la patente. Alyssa estaba en casa cuando Jake entró y llamó a su padre. Zach corrió a casa desde el trabajo y llamó a la policía, pero la policía dijo que si Jake no podía identificar a quien lo golpeó, no podían hacer nada. La policía dijo que no tenían suficiente personal para proteger a su familia. Y le dijeron a Zach que mantuviera a la familia cerca y que tuviera cuidado. Fue entonces cuando me llamó pidiendo mi ayuda para proteger a su familia. Zach es un par de años mayor que yo y tiene las mismas características heredadas de nuestro padre. Con 1,93 y 100 kilos compartimos el mismo tipo de cuerpo. Nuestro cabello negro y nuestros ojos azules, junto con nuestro parecido familiar, a veces han llevado a la gente a pensar que somos gemelos. Él fue mi mejor amigo cuando crecí y siempre estuvo a mi lado. La diferencia en nuestro temperamento y filosofía generalmente se complementaban entre sí. Normalmente, Zach intentaría hablar en lugar de pelear cuando había un problema. No era un cobarde, simplemente sentía que hablar era mejor que pelear, si era posible. No era así conmigo, siempre estaba listo para tomar nombres, dar golpes y hablar después.
Teníamos las mismas creencias, solo que teníamos formas diferentes de conseguir lo que queríamos. Él era como Teddy Roosevelt, habla suavemente, pero lleva un garrote grande. Yo era más como el general Patton, que Dios tenga misericordia de mis enemigos, porque yo no la tendré. Necesitas entender mi filosofía para entenderme a mí y cómo reacciono ante las cosas. Toleraré cierta cantidad de tonterías. Una vez que se alcanza ese límite de tonterías, haré lo que sea necesario para ponerle fin. Se necesita mucho para empujarme al límite, pero una vez que llego a ese límite, iré hasta el final. No tengo compasión ni simpatía por nadie más que mi familia y mis amigos. He aprendido a desconectar mi mente, y no pierdo el sueño por las cosas que he hecho o que tengo que hacer. Escuché a Zack durante unos 10 minutos. Cuando terminó, le dije que estaría en su casa al amanecer. Solo aguanta, la caballería está en camino, traté de tranquilizarlo. Empaquetar no tomó más de 1 hora porque siempre mantengo un kit listo para salir. Vivo de mi pensión y algunas inversiones que hice mientras estaba en el ejército. Por lo tanto, no tenía que consultar con un trabajo o jefe para ver si podía tomar tiempo libre. No habría importado, habría ido a ayudar a mi familia sin importar lo que dijera un jefe o supervisor. Tampoco tenía esposa con quien consultar. Me casé con una joven y bonita enfermera después de mi segundo tour en Vietnam. Ella era enfermera en el hospital donde me estaba recuperando. Estaba en el hospital porque mi cuerpo no reaccionaba bien a las balas. Y Sally tomó cariño al viejo soldado tosco. No era un buen paciente y gritaba a las otras enfermeras, pero ella no lo toleraba. Me decía que me callara y que hiciera lo que se suponía que debía hacer. Me impresionó esta joven enfermera que me ponía en mi lugar. Empezamos a bromear sobre quién era un mejor sargento. Cuando estaba saliendo del hospital, le pedí que saliera a cenar conmigo y nuestra romance se desarrolló rápidamente. Aparentemente, Sally vio algo valioso en el soldado endurecido por la batalla. Tuvimos algunos años maravillosos juntos a pesar de algunas de las bases en las que vivimos. Después de estar casados durante un par de años, iba a ser destinado a Fort Sill en Oklahoma durante al menos 3 años como instructor. Así que decidimos empezar una familia. Llegué a casa un día después de enseñar a algunos de los segundos tenientes cómo encontrar su trasero sin un mapa, y estaba un poco estresado. Recuerdo haber pensado que el ejército estaba en mal estado. Si estos tipos eran nuestros futuros líderes militares. Sally me recibió justo dentro de la puerta de nuestro apartamento, con un par de tacones altos y un collar de terciopelo alrededor de su cuello. Me entregó una cerveza fría y comenzó a desabotonar mi camisa, así que hizo mucho por el estrés del trabajo. La levanté antes de que pudiera quitarme la camisa y la llevé a nuestra habitación. Unas horas más tarde, mientras la abrazaba y bebía la cerveza que ahora estaba tibia, ella me dijo que iba a ser padre. Papá sargento me llamaba ella. 2 meses después, el automóvil de Sally fue golpeado de costado por un conductor ebrio. Tanto Sally como el bebé murieron. Estaba solo otra vez. Habíamos estado casados poco más de 5 años. Así que la única persona a la que quería llamar antes de irme era Stella. Su esposo, Jackson, y yo servimos juntos en Vietnam. Él y yo estábamos en el mismo vuelo hacia el paraíso del sudeste asiático en nuestro tour. Todo incluido proporcionado por el ejército de los Estados Unidos. Nos hicimos amigos y pasamos todo mi primer tour en la misma compañía. Jackson perdió su batalla contra el cáncer poco antes de que saliera del ejército. Conocí a Stella en una de las reuniones de la compañía después de retirarme. Empezamos a pasar tiempo juntos, ya que ambos vivíamos en San Diego y ahora somos más una relación de amigos con beneficios que una pareja. Aún así, se preocuparía si no supiera de mí. Le dije dónde iba y por qué. Luego le pedí, ¿puedes recoger mi correo, cariño? Claro, no hay problema, Nate. ¿Cuánto tiempo estarás fuera? No lo sé con certeza, te llamaré cuando tenga una idea. Abre el correo y si hay algo que necesite mi atención, llámame por favor, pedí. Solo recuerda, chulito, ya no tienes 24 años. Mantén un agarre firme en la realidad, Don Quijote. Estos no son molinos de viento, son unos verdaderos idiotas serios. Stella siempre se preocupa por mí. Te llamaré cuando llegue, gracias Stella. Colgué y dormí 3 horas. Despertando a las 8 de la tarde, tomé mi equipo, subí a mi camioneta y comencé mi viaje. El tiempo de viaje desde mi casa en San Diego, hasta la casa de Zack en Santa Clara, iba a ser de 8 a 9 horas, dependiendo del tráfico. Planeaba tomarme hasta 10 horas con paradas para comer y gasolina. Era mejor llegar fresco, porque no sabía cuánto tiempo pasaría antes de que las cosas se pusieran ocupadas. Y las cosas iban a ponerse ocupadas, me aseguraría de ello. Mi hermano podía confiar en la policía y hablar sobre el sistema legal todo lo que quisiera. Pero yo iba a darle al sistema un poco de ayuda. Iba a poner fin a estas amenazas o tal vez a los tipos que hacían las amenazas. Era lo mismo para mí de cualquier manera. Estos 3 cabrones habían tomado una decisión de carrera muy mala. Habían atacado a mi familia, y al hacerlo habían renunciado a cualquier posibilidad de clemencia.
No soy diplomático, no soy pacificador, pero soy la solución a este problema. Empezaría a planear mis movimientos una vez que llegara a Santa Clara. Llegué a la casa de mi hermano alrededor de las 5 de la madrugada, después de un viaje de 9 horas, y entré por la puerta de la cocina. Estaba sin cerrar con llave. Preparé un poco de café y me senté en la mesa esperando a que alguien se levantara. Zack fue el primero en entrar en la cocina y se detuvo sorprendido al verme. ¿Quieres café, Zack? Acabo de hacer una olla fresca, dije con un poco de sarcasmo. Cualquiera puede entrar a tu casa por una puerta sin cerrar. No es muy inteligente considerando lo que está pasando, lo regañé. Recuperándose del shock de verme sentado en su cocina. Asintió con la cabeza mientras le echaba la bronca por la puerta. Se acercó y me abrazó. Dijimos todas las cosas que los hermanos suelen decirse. Zack comenzó a llenarme de detalles sobre los 3 hombres. Se llamaban Sergio, Thomas y Ralph. No son miembros de ninguna pandilla, así que no tendríamos ese problema. Parecía que solo eran un trío de idiotas tratando de conseguir algo de dinero y divertirse con una joven. Comencé a contarle a Zack algunas de mis ideas. Le dije que esperaba persuadir al terrible trío para que retrocediera, lo que aliviaría la presión. Mientras tanto, iba a ser un jinete, no quedándome en la casa pero manteniéndome cerca. Esta idea de ser un jinete no la aprendí en Nam, sino que la recogí viendo un western de John Wayne. Si funcionaba para el duque, podría funcionar para nosotros. Mientras terminaba de explicar mi plan, mi cuñada Beth entró en la cocina. Sonrió al verme y vino hacia mí con un gran abrazo y beso. Me sorprendió de nuevo lo bonita que era. Beth tiene casi 60 años, pero nunca lo adivinarías. Tiene el cuerpo de una mujer 20 años más joven y si su cabello corto castaño no tuviera algo de gris, nunca adivinarías su edad. Sus grandes ojos marrones casi siempre tenían un destello en ellos. Esa mañana sus ojos estaban un poco más guardados con preocupación por su familia. Esa tarde, mientras mi hermano salía afuera a buscar su periódico, alguien le disparó. Y te daré una suposición sobre quién fue responsable. Zack recibió un disparo en la pierna y cayó. Afortunadamente, era un calibre pequeño, un 22, y no se hizo mucho daño. Tendría que quedarse en el hospital un par de días, y luego estar sin moverse durante algunos más. Hablé con la policía y recibí la típica evasiva: investigarían el tiroteo. Todos sabíamos quién había disparado a mi hermano, pero la policía tenía las manos atadas por cuestiones legales. Uno de los capitanes de policía era veterano de Nam, así que hablé con él. Supongo que el plan del jinete había terminado antes de empezar realmente. Y era hora de que yo actuara proactivamente. Ya sabes, tomar algunas medidas para aliviar el problema, en lugar de reaccionar cuando sucedía algo. Hay una enorme red de veteranos de Vietnam por todo el país. Contacté a un par de tipos en el área de Santa Clara y corrieron la voz. Mi esperanza era conseguir una pista sobre los lugares frecuentados por los 3 truanes. Mientras tanto, haría algo de reconocimiento por mi cuenta. Santa Clara no tiene muchos bares de baja categoría para una ciudad de ese tamaño. Aparte de los salones en los hoteles, simplemente no hay muchos bares de barrio. No podía imaginar a esos 3 en un salón de hotel, así que me concentré en los bares. A la mañana siguiente fui al hospital a ver a Zack y había un policía fuera de su habitación. Me identifiqué y me dijo que era solo una precaución. Me sonrió y dijo que alguien había encendido una hoguera bajo la latón. Me declaré culpable y le sonreí de vuelta. Beth y Alisa estaban hablando con Zack, preguntándole si sabía lo que iba a hacer yo. Beth sabe cómo soy y estaba preocupada de que me metiera en problemas. Beth le dijo a Zack: debería olvidarse de buscar venganza, podría salirle mal. Zack miró hacia abajo por un momento y luego a Beth y dijo: no te equivoques, no busca venganza. Es un ajuste de cuentas. ¿Qué quieres decir, cariño?, preguntó Beth. A Nate no le importa la venganza, va a poner fin a la situación o a ellos. Habrá un ajuste de cuentas por parte de Nate para esos 3 por atacar a su familia. ¿Sabes cómo es el respecto a la familia? Lo único que les queda a esos chicos es rezar por sus almas. A menos que tengan mucho cuidado, esos tipos están caminando por ahí muertos. Simplemente, aún no lo saben. Decidí dejar de escuchar y entré en la habitación. Hola chicos. Agarré a Beth y a Alisa y las abracé. ¿Cómo están llevando todo? Ambas me aseguraron que estaban bien. Luego, Beth me hizo señas para que saliera al pasillo. No quiero que te metas en problemas, me advirtió Beth. A Zack le dispararon solo por salir a por el periódico. Te conozco y sé que vas tras estos tipos. No te diré que no vayas tras ellos, sé que no me escucharás, así que solo ten cuidado por favor. Llama a la policía si descubres algo. Prométeme, Nate. Cariño, Zack es quien llama a la policía. Te amo y te admiro más que a nadie que conozco, pero confía demasiado en la gente. Yo confío en mi capacidad para proteger a mi familia más que en la policía para hacer algo. Beth, amo a todos ustedes, a Zack, a Lisa, y a ti. No dejaré que nadie ni nada os haga daño mientras pueda hacer algo al respecto. La miré a los ojos y le dije:
te prometo esto, no saldré herido. Eso es lo más lejos que puedo llegar. Alguien tiene que detener a estos tipos y tal vez yo sea el adecuado para hacerlo. Pero te haré otra promesa, esos tres tendrán todas las oportunidades para retroceder. Si sucede algo más, será su elección. Dejé a Beth parada allí con una expresión triste en su rostro. Era hora de que esos tres pagaran las consecuencias de sus acciones. La red de veteranos había encontrado 2 posibles bares donde los chicos podrían estar frecuentando. Esperé hasta las 7 de esa noche y fui a uno de los bares. Es un cliché, pero el nombre era La Posada de la Gota de Rocío. Había conseguido fotos de Sergio, Thomas y Ralph de la página web de los periódicos. Es sorprendente lo que se puede encontrar con una computadora. Le dije al camarero que uno de esos tipos estaba molestando a mi hija y quería discutir la situación con él. El camarero tomó el billete de $20 que le di como incentivo para mirar las fotos. Fue una pérdida de $20. El camarero no los había visto y fue lo suficientemente honesto como para rechazar más dinero. Dijo que también tenía una hija. Le di mi número de celular y prometió llamarme si los tres aparecían en su bar. De todos modos, le di otro billete de $20. El bar número 2 se llamaba El Otro Lugar. Tuve más suerte allí. El camarero dijo que el trío estaba en la sala trasera jugando al billar. Eso me costó otro billete de $20. Le di un billete de $50 y le pedí que no llamara a la policía si algo pasaba. Y después de prometer pagar por cualquier daño, accedió. Cuando entré en la sala trasera, eché mi primera mirada a los tipos. No había nada especial en ellos, solo 3 macarras en sus 20. Sergio medía unos 1,78 con una constitución delgada. Thomas era solo un chico normal, excepto por sus dientes grandes. Era solo un punk y seguiría el liderazgo de los otros 2. Sin embargo, Ralph era bastante grande y parecía malo. Debía tener 1,93 y pesar alrededor de 111 kilos. No era un hombre al que quisieras tener encima de ti. Incluso si no era un buen luchador técnico, era lo suficientemente grande como para causarme un problema. Entré en la habitación trasera, haciendo un movimiento un poco encorvado, como podría hacerlo un hombre mayor, y me apoyé en una mesa. Solo tomó un par de minutos antes de que Sergio me notara. Dijo por encima del hombro, ¿quieres algo, viejo? Es este un juego privado, me gustaría jugar con 3 tipos duros, respondí. Los 3 me miraron perplejos. Son tipos duros, ¿verdad? Sergio se volteó para mirarme entonces. La forma en que se movía me dijo que el movimiento era solo bravuconería. ¿De qué demonios estás hablando? Me estaba evaluando y tratando de entender qué quería. Sabía que no tenía nada que ver con un juego de billar. He escuchado que ustedes son muy duros. Quiero decir, le dieron una paliza a una chica que no podría pesar más de 50 kilos y luego, para mostrar lo duros que son realmente, golpearon a un niño de 10 años. Hombre, ustedes son la verdadera mierda, ¿verdad? Viejo, vas a salir herido, será mejor que te vayas mientras puedas, ordenó Sergio. Debe ser el cerebro, porque los otros 2 simplemente se quedaron allí y sonrieron como monos. Miré a cada uno de ellos mientras llamaba sus nombres. Sergio, Thomas, Ralph, ustedes están listos para una buena paliza y yo tengo las botas para hacerlo. Esa fue mi sobrina a quien le robaron el coche, golpearon y trataron de violar. Ese fue mi sobrino a quien golpearon para dejar claro su punto, y ese fue mi hermano al que le dispararon. Nadie, quiero decir nadie, daña a mi familia, les grité. Sergio empezó a reír y los otros 2 lo siguieron. Ya es demasiado tarde para irte ahora, viejo, te di una oportunidad y ahora te vamos a dar una buena paliza. Vea por él, Thomas. Lo empujó hacia mí y se apartó para mirar. Si tienes una superioridad de 3 contra 1 sobre un oponente, es un error táctico atacar uno a la vez. No importa que tan bueno sea el hombre, si 3 tipos lo atacan juntos, será muy difícil que se defienda. Obviamente, el trío no era estudiante de la guerra o no pensaban que un viejo fuera una amenaza. Estaban a punto de cometer un error muy grave. Todavía estaba apoyado en una mesa de billar y Thomas intentó agarrar mi camisa. Primero lo golpeé en la garganta entre sus manos extendidas. Cuando agarró su garganta, le barrí las piernas. Agarrando su taco de billar, me volví y ataqué a Ralph. La idea era sacarlo del juego lo más rápido posible. Estaba bastante seguro de que podía manejar a Sergio y Thomas, pero Ralph era otro asunto. Golpeé a Ralph en el puente de la nariz con el taco de billar. Si golpeas a alguien en la nariz, lo primero que hacen es agarrársela con ambas manos. Se les llenan los ojos de lágrimas y no pueden ver durante 1 o 2 segundos. Sergio había empezado a avanzar, me tomé un segundo para patearlo en la ingle y cayó. Volviéndome hacia Ralph, le di una patada en el costado de la pierna en la rodilla con la punta de mi bota. Llevaba botas con puntera de acero y él cayó al suelo. Había hecho lo que tenía que hacer para mantener a Ralph fuera de juego. Probablemente, tenía la nariz rota y esa rodilla nunca volvería a ser la misma. Thomas estaba en pie y moviéndose para este momento.
Thomas fue devuelto al suelo con un puñetazo en la nariz, otro en su tierna garganta y una patada en su abdomen. La confrontación con Thomas y Ralph duró menos de 15 segundos. Ahora por el último. Sergio se había movido detrás de la mesa de billar después de levantarse. Estaba en el lado opuesto de la mesa con su taco de billar sostenido como un palo. Ahora empezó a dudar y no estaba seguro de querer meterse con este viejo. Un comentario aquí sobre el uso de un taco de billar como palo. La mayoría de la gente agarra el taco por el extremo más pequeño para poder usar el extremo grande como palo. El problema con eso es que, cuando el palo se rompe, te quedas con una pieza delgada de madera para protegerte. La mejor manera es agarrar el extremo grueso. Si se rompe, aún tienes el extremo más grande como tu arma. Di la vuelta a la mesa hacia él y él trató de mantenerse alejado de mí rodeando la mesa. Agarré una bola de la mesa, se la lancé, y mientras él se agachaba, salté sobre la mesa. Cuando volvió a mirar hacia arriba, le di una patada en la barbilla, Sergio cayó y me abalancé sobre él. Puse su brazo sobre mi rodilla y lo usé como palanca para dislocarle el hombro. Ahora tenía a los tres en una situación que podía controlar. Los acerqué a todos, tuve que revivir un poco a dos de ellos que apenas estaban conscientes. Cuando tuve su atención, comencé mi pequeño discurso. Ustedes son patéticos, dejaron que un viejo les diera una paliza, me reí de ellos. La única razón por la que siguen vivos es por la promesa que le hice a mi cuñada. Si dependiera de mí, nunca se levantarían del suelo. Esto es lo que van a hacer, dejarán tranquila a mi familia después de nuestra pequeña charla aquí. ¿Entendido? Los tres dijeron que sí o asintieron con la cabeza. No volvamos a tener esta conversación, chicos, realmente no les gustará el resultado la próxima vez. Salí de la sala trasera y caminé por el bar. Le di al camarero un billete de 50 y le dije que había roto un par de tacos. No sentí ningún remordimiento por el enfrentamiento con el trío maldito. Eran 3 contra 1, pero yo era mejor que ellos y recibieron su merecido. Una simple venganza. Si no hubiera hecho esa promesa a Beth, los tres serían solo un montón de carne muerta. Regresé a la casa de mi hermano y me senté en una tumbona en el porche trasero. Nadie estaba en casa, la familia aún estaba en el hospital visitando a Zack. Eso estaba bien, necesitaba tiempo para relajarme. Después de cada operación militar hay una sesión de debriefing. Esto se utiliza para recopilar información para el futuro, y igual de importante, da a los hombres tiempo para relajarse. Debes tener un poco de tiempo tranquilo para permitir que la adrenalina salga de tu sistema. Si no te relajas, tendrás temblores. A la mañana siguiente me encontraron durmiendo en el porche trasero. Cuando la familia llegó a casa anoche, no revisaron atrás y yo ya estaba dormido. Desayunar con Beth, Alisa y Jake fue una experiencia agradable. No había desayunado con una familia desde que mi esposa Sally fue asesinada. Después del desayuno, traté mis manos por algunos cortes y abrasiones de la noche anterior. No importa cuánto lo intentes, tus manos siempre terminarán sufriendo en una pelea. Terminé de limpiar y todos volvimos al hospital. Zack estaba muy bien y podría irse a casa al día siguiente. La bala no había alcanzado nada importante y se estaba curando bien. Casi esperaba que la policía viniera a verme por la pelea en el bar, pero nunca aparecieron. Supongo que los tres tipos duros no querían admitir que un viejo les dio una paliza. Beth y yo llevamos a Zack a casa a la mañana siguiente. Su pierna estaba sanando, pero estaba muy débil y adolorida. Arreglamos el sofá-cama en la sala familiar, para que él y Beth pudieran dormir allí durante unos días. Por ahora, subí a dormir arriba en su habitación. Todo había vuelto prácticamente a la normalidad. Lo que sucedió después fue culpa mía. Estaba seguro de que había interpretado correctamente a los tres hombres, y que mi pequeña conversación con ellos resolvería el problema. Me sentía un poco arrogante cuando les expliqué a Zack y a Beth sobre mi encuentro con el trío. Mi exceso de confianza nos costó muy caro. Habían pasado 2 semanas desde mi reunión en la sala de billar y todo había estado tranquilo. El juicio iba a comenzar en aproximadamente un mes. Era media mañana de sábado, no sentía que fuera necesario quedarme más y estaba empacando para irme. Agarré mi equipo y empecé a bajar las escaleras, cuando escuché un sonido que había escuchado demasiadas veces en Vietnam, una Cas-47 en modo automático. La parte delantera de la casa parecía explotar cuando las balas golpeaban. Salté al rellano y usé el marco de la puerta como cobertura. No vale la pena lanzarse a una ráfaga de balas de un arma completamente automática, eso te llevará a la muerte. Saqué mi Kimber 45 de mi equipo y esperé a que el tirador recargara. Había estado usando una técnica de disparo a lo loco, y usualmente no es una manera muy precisa de disparar, porque el cañón se eleva y pierdes tu objetivo. Cuando cesaron los disparos, fui a una de las ventanas delanteras para localizar al tirador. Un coche estaba detenido frente a la casa y pude ver el cañón del rifle asomando por la ventana. Disparé 2 veces en un punto justo detrás del arma. El coche se alejó a toda velocidad y disparé 2 veces más. Luego fue el momento de verificar a la familia.
Zack tenía cortes en la cara en algunos lugares por el vidrio volador, pero los cortes no eran graves. Beth no había tenido tanta suerte, había sido alcanzada al menos 2 veces. Ambos niños habían estado en el patio trasero y no estaban heridos. Llamamos al 911 y Zack fue en la ambulancia con Beth. Reuní a los niños y los llevé a la casa de la hermana de Beth por la noche. Después de dejarlos instalados, fui al hospital y encontré a Zack en la sala de espera de cirugía. Beth estaba en cirugía y pasaría al menos 1 hora antes de saber algo. La policía llegó y comenzó a interrogar a Zack y a mí, casi estallé y comencé a gritarles. Jesucristo, la esposa de mi hermano está en cirugía y ustedes, idiotas, están perdiendo el tiempo haciendo preguntas estúpidas. Saben quién hizo esto, así que vayan a buscarlos, idiotas. Zack me calmó y le dio a la policía toda la información que tenía. Luego, la policía preguntó si alguno de nosotros había disparado de vuelta al coche. El policía dijo que los vecinos escucharon los disparos de la ametralladora y luego 4 disparos muy fuertes. Tomé un par de respiraciones profundas para no reaccionar exageradamente. Y le dije que no sabía de qué estaba hablando. Realmente no parecía creerme, pero no tenía pruebas de que alguien hubiera disparado de vuelta. Los policías se fueron y volvimos a preocuparnos por Beth. ¿Recuerdan la sesión de debriefing? No había tenido un tiempo tranquilo y las serpientes estaban arrastrándose. Empecé a temblar y luego comencé a llorar. No estaba sollozando ni nada por el estilo, solo lágrimas rodando por mi rostro. Había causado esto por ser demasiado confiado, pensé. Zack y yo habíamos hablado de alejar a la familia hasta el juicio, pero estaba tan seguro de haber manejado el problema que no lo hicimos. Beth estaba en cirugía luchando por su vida, por mi culpa. 2 horas después de llegar al hospital, un médico vino a la sala de espera y preguntó por el señor Clark. Lo curioso es que tanto Zack como yo respondimos al señor Clark. El médico dijo que Beth estaría bien y que había sido alcanzada 2 veces. Un rebote había cortado su brazo izquierdo y esa herida era más como una profunda hendidura que sanaría fácilmente. La otra herida había sido en su hombro izquierdo, la bala había atravesado justo debajo de su clavícula. Tenía algunos daños musculares, pero nuevamente debería sanar sin problemas y recuperar el uso completo de su brazo con terapia. Recé por Beth y luego por mí. Aunque estaba pensando en Beth, mi mente estaba planeando mi próximo movimiento. Me di cuenta de que no podía hacer nada para ayudar a Beth en este momento, pero podía asegurarme de que nadie más en la familia resultara herido. No le dije nada a Zack, él tenía suficiente en su mente en este momento, y no necesitaba preocuparse por mí también. No podríamos ver a Beth por al menos otra hora, así que salí para hablar con los niños. Necesitaban ver mi rostro cuando les dijera que su madre estaría bien. Después, volví a la casa para prepararme para mi misión. Como dije antes, siempre tengo un kit listo para usar en caso de que tenga que salir con prisa. El kit contenía lo habitual, ropa extra, artículos de tocador y una extensa caja de primeros auxilios. Había un par de elementos adicionales y mis armas. En el kit estaba el Kimber 45, y también había una selección de cuchillos. La munición para las armas completaba mi equipo. Detrás del asiento en mi camioneta había una caja de acero que contenía mi rifle para cazar ciervos, un Remington 700 ADL 308. Tengo varios accesorios que convierten este rifle deportivo en el sueño de un francotirador. Estas son las herramientas que usaré para resolver el problema de ese trío impío. Mi misión era simple. Iba a asegurarme de que esos matones no tuvieran la oportunidad de volver a atacar a la familia. La acción que planeaba tenía 3 posibles resultados y solo uno era bueno. Planeaba eliminar a Sergio y su pandilla. Primer resultado, podría ser asesinado y no lograr el objetivo. Segundo resultado, borro a Sergio y su pandilla, pero soy atrapado y encarcelado. Tercer resultado, y mi elección, la misión se completa y nadie va a la cárcel. ¿Ves? Solo una conclusión buena de las 3 posibilidades. Sí, ya sé, la venganza es mía, yo pagaré, dice el Señor, pero la última vez que mi familia fue atacada, el Señor debía estar ocupado. Él solo tendrá que juzgarme después del hecho, porque no permitiré que mi familia sea atacada y lastimada nuevamente. No iba a suceder de nuevo, no bajo mi vigilancia. Ahora, antes de que te hagas una idea equivocada, déjame explicarte algunos hechos de la vida según los veo. No creo en ir por ahí disparando a la gente al azar. Sí creo en proteger lo que me importa y a quien quiero. En el ejército protegía y apoyaba a los chicos de mi pelotón y mi compañía, era parte de mi trabajo. Protegeré a mis seres queridos con aún más vigor. Antes de que se emocione pensando en esos pobres chicos inocentes, recuerde lo que ya habían hecho. Robaron el coche de mi sobrina, le dieron una paliza e intentaron violarla. Podrían haberla matado después de acabar con ella. Luego abofetearon a un niño de 10 años, para enseñarle a mi sobrina lo que le pasaría si testificaba contra ellos. Después, Sergio y compañía intentaron matar a mi familia con un tiroteo. Estos no son chicos inocentes haciendo una pequeña travesura, son asesinos y perros rabiosos.
Y yo soy el cazador de perros. El combate cercano con armas de fuego es muy diferente a la lucha cuerpo a cuerpo. Si uno solo de ellos tiene suerte durante el intercambio de disparos, podría arruinar mi día. Por eso planeaba usar el rifle de francotirador si podía. Tenía la intención de llevar a cabo mi misión desde 350 metros, si era posible. Sus AK-S y pistolas no tienen ese alcance. Y probablemente ni siquiera sabrían de dónde venían los disparos. Estaba viendo las noticias en la televisión esa noche para obtener el pronóstico del tiempo. Y recibí una buena noticia. Las noticias informaron que el cuerpo de un joven llamado Ralph Brown había sido encontrado junto al río. Había sido disparado 2 veces con un 45, pero la policía no tenía pistas sobre el tirador. La policía había detenido a Sergio y Thomas, pero tenían coartadas proporcionadas por sus novias. En el lado positivo, supongo que los disparos que hice al automóvil habían sido útiles después de todo. No había necesidad de buscar a Sergio y Thomas durante el día, solo saldrían por la noche. Así que fui a ver cómo estaba Beth y a hablar de negocios con Zack. Encontré a Beth sentada en la cama luciendo bastante bien. Ella y Zack estaban riendo por algo cuando entré. Beth me vio y sonrió, casi me desmoronó. Se me llenaron los ojos de lágrimas y le pedí disculpas, luego Beth me tendió los brazos y fui hacia ella. Nate, ¿qué pasa? ¿Por qué te estás disculpando? Has sido un pilar para nosotros y no tienes nada de qué disculparte, dijo Beth. Fue mi arrogancia lo que casi te mató. Pensé que tenía a esos malditos lo suficientemente asustados como para dejarnos en paz. Debería haberme asegurado, le dije. Entre Beth y Zack lograron calmarme un poco, y tuvimos una agradable visita. Después de unos 30 minutos, hice un gesto a Zack para que saliera de la habitación. Le pedí que diera un paseo conmigo y terminamos en un patio. Le entregué un sobre grande y grueso. Zack, ustedes son la única familia que me queda. Si algo me pasa, mi testamento está en este sobre. He dejado casi todo para ti, Beth y los niños. Quiero que Stella tenga mi bote, siempre le gustó salir en él. El apartamento está pagado. Y se puede vender lo suficiente bien como para enviar a Lisa y Jake a la universidad. O lo que quieran hacer con él. Las cuentas bancarias e inversiones son para ti y Beth. Compra una casa de verano o lo que quieras y disfruta de la vida. Quédate con lo que quieras del resto de las cosas, y el resto dáselo al fondo de ayuda del ejército o marina. ¿O caridad? ¿Qué quieres decir con si algo te pasa? ¿Qué estás planeando? Quería saber Zack. Iré a resolver este problema, eso es todo lo que necesitas saber. Si esta misión sale mal, puedes decir sinceramente que no sabías nada de lo que sucedió. No me presiones con esto, Zack. No puedes convencer a esos idiotas, y no dejaré que ninguno de ustedes salga lastimado de nuevo. Recuerda, los quiero chicos. Abracé a Zack y lo dejé en el patio. Mi siguiente movimiento fue encontrar y explorar el área donde solían andar los dos restantes. Después de conocer sus hábitos, podría planificar la misión. Me tomó 2 días encontrarlos nuevamente y otros 2 días observar sus movimientos antes de estar listo. Sergio y Thomas habían cambiado de bares. Supongo que ni siquiera esos dos eran lo suficientemente tontos como para volver al bar donde los conocí por primera vez. Nunca pude averiguar dónde vivían. El nuevo bar no encajaba muy bien con mis planes. No había ningún lugar donde pudiera usar mi rifle, y por lo tanto, estar fuera del alcance del fuego de regreso. Eso solo dejaba el método del tiroteo en el OK Corral. Tendría que acercarme para hacer lo que sentía que debía hacerse. La única consolación era que probablemente no usarían los AK. Sabía que podía enfrentar a los dos matones, pero la pregunta era si podía hacerlo y no salir herido. No iba a haber oportunidad de hacer esto desde lejos, así que probablemente habría testigos. Preferiría no ir a la cárcel, pero si mi familia estuviera a salvo, podría manejarlo. El plan era simple, esperaría hasta que Sergio y Thomas entraran al bar y los seguiría. Una vez dentro, me metería en su cara, los insultaría y cuestionaría su hombría. El objetivo era provocarlos para que me atacaran, ya sea física o con armas. Podría entonces alegar defensa propia cuando los eliminara. Un ataque físico, incluso si usaban cuchillos, no debería ser un problema, sin embargo, podría salir mal si sacaban armas de fuego. Solo necesitarían tener suerte una vez para lastimarme. Por mucho que odie creerlo, he disminuido un poco. Ya no era tan Rambo como solía ser y estaba convirtiéndome en un anciano. Decidí hacer la misión el viernes por la noche. Beth todavía estaba en el hospital, así que llamé a Zack allí. Respondió el teléfono en la habitación de Beth, como esperaba. Hola Zack, soy yo, ¿cómo está Beth? Nate, ¿dónde estás? No hemos sabido de ti en casi una semana. ¿Qué estás planeando? Zack estaba lleno de preguntas. No es importante dónde estoy ni qué voy a hacer, solo quería preguntar por Beth, le dije. Beth está bien, podemos llevarla a casa mañana. Por cierto, el capitán de policía amigo tuyo estaba buscándote, me dijo que te dijera que dejes las cosas así, que la policía se encargará de esos tipos, me dijo Zack.
Dijo que no quería que te metieras en problemas o te metieras en líos. Charlie siempre fue un preocupón. No le digas que hablaste conmigo, no quiero que te involucres en todo esto. Recuerda el sobreinstrucciones que te di, Zack. Los quiero chicos, cuídense. Nate, espera, no hagas, le colgué. Le había dicho lo importante, ahora era hora de hacer la misión y poner fin a esta mierda. Llegué al bar justo después del anochecer y estacioné mi camioneta unas puertas más allá de la entrada. Alrededor del edificio, bloqueé la puerta trasera con el contenedor de basura del bar. Nadie iba a usar la puerta trasera para escapar. Apagué las luces de la calle alrededor del bar y la luz sobre la puerta. Luego crucé la calle y esperé en las sombras a que los idiotas aparecieran. Pasó una hora y comencé a pensar que tendría que esperar otra noche. Entonces, los dos imbéciles llegaron en el mismo coche que habían usado cuando dispararon en la casa de Zack. ¡Qué tontos! Salieron del coche riendo por algo y entraron en el bar. Quería que esos dos tomaran unas copas antes de enfrentarlos. Mientras esperaba, repasaba mis preparativos y el plan en mi cabeza. Llevaba puesto un cinturón renal como el que llevan los pilotos de motocross debajo de mi camisa. Me cubría desde justo debajo de mis brazos hasta justo encima de mis caderas. Y tenía tiras de plástico duro cosidas en él. El cinturón me ayudaría a protegerme de las heridas de cuchillo, aunque no ayudaría mucho con un disparo. Tenía mi 45 en la parte baja de mi espalda cubierto por mi chaqueta. Había un revólver 8 especial atado a mi tobillo derecho como respaldo. También tenía un cuchillo de lanzamiento de operaciones especiales atado a mi antebrazo izquierdo. Era algo exagerado, pero quería estar preparado. Pasó una hora y era hora del espectáculo, así que entré lentamente en el bar. Las únicas personas allí eran el camarero, un par de borrachos en la barra y Sergio y Tomás. Estaban al fondo de la sala sentados en una mesa. Me acerqué a la barra y pedí 2 cervezas. Llevé las cervezas a su mesa y las dejé. Luego me quedé allí mirando a Sergio y Tomás. No me notaron hasta que dejé las cervezas. ¿Qué haces aquí, viejo? Sergio fue quien habló. No estaba tan arrogante como la primera vez que nos encontramos. Pensé que te había quitado esa mierda de viejo la última vez que nos vimos, Junior. Quería invitarte a una cerveza antes, dije. Antes de que, Sergio estaba siendo un gran compinche. Antes de matarte a ti y a tu amigo aquí, idiota, respondí. Sergio y Tomás se sorprendieron por mi respuesta. En su mundo, un tipo hablaría basura e insultaría antes de llegar al meollo del asunto. Hicieron una mala jugada de carrera cuando atacaron a mi familia. Cometieron un error aún mayor cuando no me mataron en ese tiroteo desde el auto. Por cierto, ¿dónde está Ralph? Ambos hombres comenzaron a darse cuenta de que no solo estaba hablando, sabían que iba a hacer lo que dije. Empezaron a inquietarse en sus asientos y se miraron el uno al otro. Sabiendo que tenía que aumentar la acción, cogí las 2 cervezas y se las arrojé en la cara. Obtuve la reacción que quería. Los hombres se pusieron de pie y Sergio sacó un cuchillo muy grande y comenzó a acercarse a mí. Miré a Tomás, pero él se quedó donde estaba. Me volví hacia Sergio y di un paso para encontrarme con él. Fue entonces cuando sentí el fuego en mi espalda y en mi costado. Caí de rodillas. Había cometido un error de novato. Tomás también tenía un cuchillo y no lo había mantenido a la vista. Me había cortado con su cuchillo. Las tiras de plástico en el cinturón renal impidieron que la hoja penetrara en mi cuerpo, pero la hoja se deslizó por mi espalda y costillas. Ese fue el fuego que sentí. Pateé a Tomás lejos de mí y me enfrenté a Sergio. Ahora Sergio intentaba apuñalarme desde el frente, pero pude bloquear el golpe. Agarré su brazo, lo torcí y lo forcé sobre mi hombro mientras me giraba. Cuando sentí que el brazo se trababa, utilicé mi hombro como palanca para romperle el brazo y lo tiré al suelo. Rápidamente, me volví para enfrentarme a Tomás nuevamente, pero estaba empezando a desvanecerme un poco debido a la pérdida de sangre. Tenía que terminar esto rápido, antes de desmayarme. Tomás dio un paso adelante con su cuchillo en alto para apuñalarme nuevamente. Saqué mi 45 y le disparé 2 veces. Una vez en el pecho y la segunda en la frente, así que eso fue todo para Tomás. Creo que mi reclamo de legítima defensa habría tenido más validez si me hubiera detenido allí, pero Sergio todavía era una amenaza. Al girarme vi que se estaba poniendo de pie, así que le disparé 2 veces en la cabeza. Sé lo que algunos de ustedes dirán, la violencia no resuelve nada y soy un asesino despiadado y frío. Pueden tener razón en lo que respecta a esos dos. Pero la violencia engendra violencia, y la violencia solucionó la amenaza a mi familia cuando la ley no pudo. Ninguno de esos simios volverá a hacerle daño a nadie. Esperen hasta que ustedes o su familia estén en peligro de ser golpeados o asesinados, y la policía no pueda o no quiera hacer nada para ayudarlos. Entonces díganme que no harían lo que fuera necesario para proteger a sus seres queridos. Hice lo que tenía que hacer y dejaré que Dios los juzgue y decida quién tenía razón. Mientras salía del bar, debí de haber dejado un rastro de sangre. En mi camioneta, me quité el cinturón renal y usé mi botiquín de primeros auxilios para vendar mis costillas.
Realmente no pude llegar a mi espalda, así que pegué una almohadilla de gasa sobre la herida. Subí a mi camioneta y me fui. A unos kilómetros de distancia, me detuve al lado de la carretera y me desmayé. Allí es donde la policía me encontró. Tenían una descripción del tirador del bar, eso y el 45 llevaron a mi arresto. Me llevaron a urgencias y de allí a la cárcel. El fiscal, Charles Watson, quería acusarme de todo, incluido el tiroteo de JFK, el secuestro del bebé Lindbergh y el hundimiento del Titanic. Era un liberal y no creía que nadie tuviera derecho a protegerse a sí mismo. Después de salir del hospital, me llevaron ante un juez y me asignaron un abogado y se fijó una fecha de juicio. Se me negó la fianza debido al doble asesinato. Alegué homicidio justificado, legítima defensa, y me volvieron a poner en la cárcel para esperar mi juicio. Mi estancia en la cárcel fue interesante, si nada más. La mayoría de mis compañeros de celda esperaban juicio, esperaban sentencia. Esperaban una apelación o simplemente esperaban ser trasladados a otra cárcel. Fui atacado 2 veces. Siendo un nuevo pez, tenía que ser puesto en mi lugar. Mientras los 2 tipos que me atacaron estaban en la enfermería, la noticia se extendió sobre por qué estaba en la cárcel. Después de eso, no tuve más problemas. El elemento criminal estaba impresionado por hasta dónde había llegado para proteger a mi familia. Por suerte para mí, estaba en una sección relativamente nueva de la cárcel. Solo tenía que compartir celda con otro hombre. Su nombre, puedes creerlo, era Bubba, no estoy bromeando. Bubba era un hombre muy grande, 2 metros 4, 130 kilogramos, de Georgia. Había seguido a su esposa cuando ella vino a la ciudad a ver a su hermana. Su hermana no estaba en casa, pero el esposo de su hermana sí. Bubba entró cuando intentaban joderse hasta la muerte. Él ayudó matando al hombre y dejando a su esposa en el hospital durante un mes más o menos. Aparte de esa vez, Bubba era un gigante gentil. Él y yo discutimos muchas cosas para pasar el tiempo. Hablamos de música, principalmente rock sureño, béisbol, política y qué íbamos a hacer cuando saliéramos. Bubba no iba a salir, pero tenía esperanzas. Creo que el hecho de que él y yo fuéramos amigos también tuvo algo que ver con que la población carcelaria me dejara en paz. Zack y el resto de la familia habían venido a visitarme algunas veces. En una de las visitas, la hermana de Bubba estaba de visita al mismo tiempo, y pude presentarle a mi familia a mi amigo. Bubba se sintió conmovido de que lo incluyera en la familia y me agradeció por incluirlo. Alisa y Jake me traían o enviaban notas, cartas y tarjetas, y comenzaron a enviar cosas también a Bubba. Después de una de las visitas de Beth y Alisa, algunos de los reclusos hicieron algunos comentarios sexuales sobre las chicas que molestaron a Bubba. No apreciaba que hablaran de su nueva familia de esa manera y se lo hizo saber. Fue a aislamiento durante unos días y los 2 reclusos fueron a la enfermería. Sugerí a Zack que las visitas con mis chicas se limitaran a llamadas telefónicas. Está bien, pero ¿por qué? Quiero decir, parece lo suficientemente seguro con todos los guardias y todo, dijo Zack. No me preocupa la seguridad de las chicas. Expliqué sobre el descontento de Bubba, con algunos de los comentarios de un par de los otros reclusos y el resultado. Ya tiene suficiente con tener que pasar todo su tiempo en aislamiento. Haz que las chicas le envíen un par de tarjetas, y tal vez una foto para hacerle saber que están pensando en él. No lo sabía, pero la red de veteranos de Vietnam estaba funcionando a toda marcha. 3 días después de que me pusieran en la cárcel, tuve un visitante. Su nombre era John Kendley y era uno de los mejores abogados de defensa del país. Hizo mucho trabajo pro bono para los veteranos de Vietnam que tenían problemas legales. John decidió que necesitaba más que al abogado designado por el tribunal. Finalmente, después de toda la mierda legal, comenzó mi juicio. Debido al doble asesinato, el fiscal estaba procesando este caso él mismo en lugar de entregárselo a uno de sus secuaces. Era un año electoral y una condena ayudaría a su carrera política. Era un riesgo calculado por su parte, porque un veredicto de no culpabilidad haría más que un poco de daño a su carrera. En el momento en que Watson, el fiscal, se hizo cargo del caso, pensó que se enfrentaría a un defensor público y tuvo una conferencia de prensa prometiendo condenar al asesino. Se refería a mí. Creo que deseaba poder reconsiderar su participación cuando descubrió que John era ahora mi abogado. En lugar de enfrentarse a un abogado designado por el tribunal, sobrecargado de trabajo, mal pagado y comparativamente inexperto, se enfrentaría a una de las mejores mentes legales del país. El proceso de selección del jurado fue un circo en sí mismo y tomó una semana completa. El señor Watson quería llenar el jurado con cualquiera que pensara que el gobierno sabía mejor, y no quería a nadie que pudiera o quisiera pensar por sí mismo. Para ser justos, debo decir que John Kendley quería personas que trabajaran para ganarse la vida, fueran veteranos militares o familiares de veteranos. Watson quería principalmente jóvenes liberales que estuvieran acostumbrados a que el gobierno les dijera qué hacer, y Kendley quería una mezcla justa de ciudadanos mayores,
Que supieran que el gobierno no podía o no debería estar en sus vidas cotidianas. Como dije, un verdadero circo. Una vez que el juicio comenzó realmente, fue bastante claro y directo. John estipuló que la evidencia física mostraba que mi arma había matado a Sergio y Thomas. No había duda de que los había disparado. La única pregunta era por qué lo hice. El fiscal afirmaba que los asesinatos fueron premeditados, que los cazaba y los mataba para vengar los ataques a mi familia. Mi argumento era que los dos me atacaron y los maté en defensa propia. Watson tenía razón, los había cazado y básicamente los había ejecutado como los animales que eran. Por supuesto, no iba a admitir eso ante el tribunal. El fiscal pasó por alto el ataque a Lisa, la paliza a Jake y los dos tiroteos. Sus testigos fueron unos policías, expertos forenses e incluso un psicólogo. El psicólogo dijo que sufría de síndrome de estrés postraumático, lo que me llevó a cazar y matar a los dos hombres. Su diagnóstico se realizó sin haberme entrevistado ni siquiera hablado conmigo. John rápidamente señaló el hecho de que el buen doctor nunca me había entrevistado ni examinado. Y como el abogado del distrito lo mencionó primero, John pudo profundizar más en los dos tiroteos. El robo de automóviles, el asalto a Lisa y la paliza a Jake. Las objeciones del fiscal fueron rechazadas, así que al menos el jurado supo qué clase de personas eran esos dos. Había habido dos borrachos en el bar esa noche, pero Watson y John decidieron no llamar a ninguno de ellos a testificar. Habían estado durmiendo después de una borrachera y habrían sido testigos horribles para ambos lados. El camarero testificó que me vio entrar al bar y dirigirme a la habitación trasera, donde estaban bebiendo los dos muchachos. El abogado del distrito no le hizo más preguntas, pero John logró que el camarero admitiera que escuchó a Sergio gritándome, pero que no vio de qué se trataba el grito ni qué pasó en la habitación. Otro testigo que llamó Watson fue el camarero de guardia cuando tuve mi primer enfrentamiento con Sergio, Thomas y Ralph. Fue un error porque el hombre testificó que los tres me atacaron. Al final, la única evidencia que tenía el abogado del distrito era que había disparado a los chicos. No pudo probar la intención o la premeditación. El juicio duró casi 2 semanas antes de que el juez pidiera argumentos finales. El cierre de John Kendley afirmó que 2 veces fui a ver a los hombres, e intenté convencerlos de que dejaran en paz a mi familia. Explicó que en ambas ocasiones fui atacado, la última vez con armas letales. No tuve otra opción que defenderme, le dijo al jurado. Las heridas que sufrí por las navajas demostraban que mi vida estaba en peligro. En su declaración final, dijo que no era un crimen protegerse con fuerza letal si tu vida estaba en peligro. El cierre del señor Watson fue patético. Divagó y trató de convencerme con sus palabras en lugar de con evidencia. Al final, si filtrabas todas las palabras grandilocuentes y los discursos, lo único que tenías era que yo había matado a esos dos hombres. No pudo probar sus afirmaciones de asesinato, y no pudo refutar mi afirmación de legítima defensa. Básicamente, Watson dijo que había disparado a los hombres, y por lo tanto, debía ser culpable. El juez instruyó al jurado sobre sus deberes, y los envió a deliberar sobre el cargo de asesinato en primer grado. John me dijo que creía que sería absuelto del cargo de asesinato, pero que podría ser encontrado culpable de algunos de los cargos menores que se me imputaban, como agresión agravada y agresión con un arma mortal. Me dijo que no me preocupara demasiado por un veredicto de culpabilidad en ninguno de ellos, porque planeaba presentar apelaciones si fuera necesario. Nada personal, John, pero si es lo mismo para ti, preferiría no tener que pasar por toda esta mierda otra vez, le dije con una sonrisa. Sabía que podía lidiar con lo que hice y con cualquier castigo impuesto, pero realmente preferiría evitar la cárcel. Él se rió y me dio una palmada en el hombro y luego miró más allá de mí. Cuando se abrió la puerta de la sala del jurado, los miembros del jurado volvieron a sus asientos con expresiones solemnes en sus rostros. El presidente del jurado fue el último en la fila, y al tomar asiento me miró de reojo y asintió. El presidente del jurado, un tal Ted Gallagher, pasó desapercibido ante Watson en la selección del jurado. Gallagher, de 42 años, era un ex marine que se retiró después de 20 años en el cuerpo. Ahora era empleado del gobierno. Supongo que por eso el fiscal pensó que Gallagher sería un activo para la acusación. Todos lo han visto en la televisión. El juez entró y preguntó al jurado si habían llegado a un veredicto. Y luego solicitó que el presidente del jurado leyera el veredicto. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado no culpable de todos los cargos y estipulaciones. Los espectadores en la sala de audiencias dieron un fuerte grito de acuerdo. 2 semanas después del juicio me despedí de Zach, Beth, Alisa y Jake. Había hecho lo necesario para proteger a mi familia, pero estaba listo para volver a casa. Zach y Beth intentaron convencerme de mudarme a Santa Clara, pero me gusta mi vida y mis amigos en San Diego. Mi esposa está enterrada allí y mis amigos más cercanos viven allí, es mi hogar. Después de todos los años en el ejército viajando por todo el mundo, finalmente tenía un hogar. El viaje de regreso a casa tomó más tiempo que el viaje para ayudar a mi familia, y tuve tiempo para reconsiderar algunas cosas.
Realmente lamento que esos chicos me hayan obligado a matarlos, pero haría lo mismo una y otra vez. Los eventos en Santa Clara y ver a Saki a la familia también me hicieron darme cuenta de lo vacía que es la vida viviendo solo. Creo que hablaré con Estela sobre convertirnos en algo más que amigos con beneficios. Todavía no estoy listo para la tumba y la vida continúa. Bueno, una historia donde no hay infidelidad, pero sí mucha venganza contra los malvivientes. Cada persona tendrá su opinión si esas personas merecían o no un castigo así, pero al menos es lo que nos quiso traer la historia en el día de hoy. ¿Qué opinan ustedes? Déjalo en los comentarios, junto con un me gusta y una suscripción si no eres parte del canal todavía.